Rancho Tío Chonito presenta El Calibre de un Ranchero. Hola amigos, en un capítulo más del Calibre de un Ranchero, este podcast en donde se reúnen los líderes más importantes del sector agropecuario de habla hispana, donde vienen a compartirnos sus experiencias más valiosas, sus conocimientos más importantes. El día de hoy estoy muy contento porque nos acompaña nuestro amigo Gabriel Muñoz Barancini, orgullosamente nacido de Hermosillo, Sonora, noroeste de México, y un placer porque él es un ingeniero agrónomo egresado de nuestra casa de estudios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y pues también es presidente de la Asociación Local de Altamira, Tamaulipas, de agricultura. También pertenece a la asociación, o sea, agrícola local de Altamira. Es gerente de Tamora Agrícola y muchos lo conocen como Riego Fértil, que es la marca registrada. Así Gabriel, es, ¿qué tal, un Erasmo? placer que estés aquí con nosotros. Buenos días, aquí andamos, con mucho gusto. Y que primero algo que nos quieras compartir, saludar a la Pues gente que primero nos que escucha. nada, saludos, así es, aquí estamos desde Tampico, les mandamos un saludo y pues queremos aportar nuestro granito de arena al sector primario de México, principalmente. Pertenece también al Colegio de Ingenieros Agrónomos del Sur de Tamaulipas. Así es. ¿Nos quieres platicar un poquito en el tema de agricultura? ¿Cuál es la pasión? ¿Cómo te estás desarrollando actualmente? Pues mira, yo llego aquí a Tampico por ahí del 2006 a sembrar hortalizas o calabacitas, Yellow Squash Straight Neck para una compañía que está en Mission, Texas. Y pues ahí nace, ya me quedo aquí en Tampico, en la zona, sembramos en Altamira. Tenemos una empresa agrícola, Tamora Agrícola, que hago una sociedad con mi suegro. Y empezamos a echar raíces aquí en el sur. Llegaste para quedarte. Llegué para quedarme, así es. Oye, ¿y qué decía tu abuelo? No, Quédate a trabajar en lo propio. sí, mi abuelo sí me dijo, mi nono, ¿a qué vas a sembrar a lo ajeno? O sea, si aquí está tu casa, aquí está tu tierra. Pero bueno, la verdad es que llegué aquí a esta zona y me enamoré. Me gustó mucho. Fue un cambio muy radical, o sea, venir del desierto a una zona semitropical, o sea, yo veía agua por todos lados. Y bueno, soy amante de la pesca y aquí tienes pesca, agua dulce y agua salada y excelente calidad. Entonces, fue uno Te encantó. de los ganchos, así es. Oye, platícame un poco, primero que todo, originario, naces en Hermosillo, ¿cómo fue tu niñez allá y cuáles son los valores principales que aprendiste tanto de tu madre como de tu padre? ¿Qué valores se vivían en tu casa? Pues en mi casa yo creo que el valor más fuerte fue el respeto, eh, la honestidad, obviamente, respeto, honestidad y buenos modales. O sea, en mi casa eso fue algo muy importante desde mis abuelos, ¿verdad? Ujú. ¿Y Este, cómo fue la niñez? ¿Cómo te criaste? ¿Qué recuerdos tienes de Hermosillo cuando eras chico? híjole, ¿O dónde vivían? ¿Cómo estaba nosotros vivíamos en la Pitic primero y bueno, la niñez, tuve una niñez bonita y, o sea, andábamos en bicicleta por todo el pueblo, o sea, por toda la ciudad. En aquel entonces no había problema, era una ciudad muy tranquila. Y bueno, entre el rancho, el campo, el mar, eh, del lado de mi papá, por ejemplo, a mi papá le gusta mucho la pesca, que fue algo que nos inculcó y la cacería. Entonces, las actividades en el rancho y al aire libre fueron parte de mi niñez. Oye, Gabriel, ¿y cómo llega el llamado de la vocación? ¿Por qué ingeniero agrónomo? ¿Cómo escoges?
y sé que primero te vienes acá a La Narro, a Saltillo. Si nos quieres platicar, a mí me importa mucho porque el tema de la cuestión, pues nos ven jóvenes, nos ven en las redes y a veces, hoy en día las ciudades son grandes, a veces hay que tomar la decisión de que me tengo que ir a estudiar del campo a la ciudad. ¿Cómo viviste ese proceso? ¿Cómo haces la elección de la carrera? ¿Y qué tan acertada fue? Pues yo creo que fue lo más acertado. Yo no me hago trabajando en una oficina todos los días, ¿verdad? O sea, desgraciadamente lo tenemos que hacer, porque lo tenemos que hacer, tenemos que cuidar mucho los números, eso es algo muy importante, y la administración, que es lo que hablábamos, era yo creo que uno de los talones de Aquiles de los productores es la administración de los recursos. Eh, y bueno, yo cuando estaba en la prepa yo siempre supe que iba para ciencias biológicas. Cuando nos hacen pues las pruebas de vocación, a mí me salía mucho o biología, o sea, ciencias biológicas siempre, o me iba para biología, biólogo marino o ingeniero agrónomo. Y pues lo natural fue la agronomía. ¿El oficio eso ya lo practicaban en tu casa? Sí. ¿Había tierra? ¿Qué era lo que hacía Así tu es. padre, el abuelo? Pues, ¿O de dónde nace la pasión o el amor por esto? Pues bueno, por mi papá, pues siempre nos llevó al rancho, ¿no? O sea, las actividades eran la cacería y era la pesca. Entonces siempre estuvimos en el monte, vaya. Siempre, o sea, acampábamos mucho. Y por el lado de mi mamá, pues mi nono, agricultor, siempre fue un agricultor muy fuerte. De hecho, mi bisabuelo fue de los que abrió la costa de Hermosillo. El primer pozo que se perforó en la costa de Hermosillo, lo perforaron un grupo de italianos, de migrantes ahorita que están de moda. Llegaron ahí y se cooperaron para hacer el primer pozo, que fue el fundador, que ahorita es de la familia Ciscomani. O sea, ese pozo está y se fueron, o sea, empezaron a producir y fueron creciendo la comunidad. ¿A cuántos metros de profundidad perforan ahí? No, pues ahí hay pozos se usan muchos pies, ¿no? De 500 pies, 600, 300 pies, o sea que son de 100 metros para abajo. Para abajo. Son profundidades. ¿Y tu abuelo qué era lo que sembraba? En aquel entonces, trigo. Mis abuelos empezaron con trigo, garbanzo, después naranjas, era una zona importante naranjera, diversas hortalizas, pero donde crecieron fuerte fue con la uva. Cuando llega la Domeca ahí y se empiezan a producir muchas hectáreas, o sea, se sembraron muchas hectáreas de uva industrial que le llamaban en aquel entonces para el brandy. Crecieron bastante, nogales. Y después se desplazan a la zona de Caborca, mi abuelo junto con sus hermanos, y abren un área importante. De hecho, pues mi abuelo, pues hicieron una sociedad con don Luis Cheto, el de los vinos famosos. L.A. Cheto. L.A. Cheto, así es. Mi abuelo, y hicieron viñedos llanos de San Francisco. Y pues era una superficie grande, junto con mi tío el Pernal, yo creo que juntan alrededor de 5,000 hectáreas ahí en producción. Ya no sé cuántos pozos, o sea, es una empresa muy grande. Entonces, desde chico supiste que venías para eso. Oye, y cuando te vienes, ¿qué experiencia, cómo te mueves, rentan, llegan fácil, vienen en grupo? Compártenos un poquito, porque la gente tiene que salir a prepararse. Es importante tomar educación. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dejó de de experiencias el haberte movido? ¿Qué aprendiste de estar lejos de la familia? Y luego, ¿cómo te acomodas? Porque luego te vas de Saltillo a Monterrey. Sí, me voy a Monterrey. Pues, digo, a mí mi papá no me dejó opción. Yo me quería quedar a estudiar en Hermosillo, la carrera, y mi papá me dijo, por salud mental, te tienes que ir de la casa. Donde quieras, lo que quieras, pero fuera de
de Hermosillo. Y entonces mi primera opción fue Obregón. Y me dice, no, en Obregón ya tienes muchos amigos, otro lado, fuera de Sonora. Y total, busqué, una de las opciones fue el TEC de Monterrey, por ejemplo, La Narro, Chapingo, y fui a conocer la escuela, o sea, presenté exámenes de admisión en todas y pues en todos los pasé. Y ya me voy a La Narro, ¿no? O sea, ahí conocí a grandes amigos, lo que me dejó La Narro fueron grandes amigos. Son Hasta compadres ahorita. ahorita, son... Sí. Tengo amigos en toda la República, porque La Narro es una concentración de gente de todos lados, ¿no? Y pues todos en el sector primario, ganaderos, agrícolas, etc. Hicimos una muy bonita, teníamos como una asociación, una agrupación nos juntábamos pues, los de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y los de Baja, como que Eran un jalábamos grupo. para el mismo lado, así es. Teníamos una muy buena, muy bonita amistad. Y pues, nos las pasamos muy padre, aprendimos, es una gran escuela, La Narro. El único defecto por el que nos salimos muchos, ahí fue cuando muchos de ese grupo que te digo que llegamos en el 98, nos salimos, íbamos para la tercera huelga y pues en ese entonces lo que uno quiere es terminar y dije, híjole, me lo hubiera pasado un poquito más tranquilo, ¿no? Ya quiere uno salir de la escuela para empezar a generar. Se viene la tercera huelga, te mueves a Monterrey. Ajá. Y ahí yo me quería regresar a Hermosillo, pero ya no quería regresar a la casa porque varios amigos se fueron al Unison. Entonces mi papá me dijo, no, si te regresas a Hermosillo llegas a la casa, mijito. Y bueno, entonces le dije, déjame buscar. Y fui a Marín, me gustó la facultad, el ambiente, me revalidaban bastantes materias, porque yo empecé la carrera en la especialidad de irrigación, pero en Marín no teníamos. Entonces, pues se puede decir que perdí un año, Un año. 2 semestres. Pero no perdiste, ganaste. Así es, gané porque hice más amigos, excelentes maestros en Marín. El doctor Pisani, por ejemplo, fue un gran maestro. Fermín Montes, de mis mejores maestros. Porque aparte te enseñaban con los pelos de la burra en la mano, como dicen. O sea, el ingeniero Fermín era productor, nos llevaba al campo. Fue muy, muy, muy bonito el tiempo que estuvimos en Marín. El doctor de Lira, gran amigo, que fue director. Y bueno, ahorita son mis amigos, los que fueron mis maestros. Los sigues frecuentando, Los seguimos consultando. Así es, hasta la fecha. Doctor Muy bien. Rodríguez, hay varios maestros. ¿Y se hizo alguna buena hermandad con gente que estudiaste ahí? Sí, o sea, grandes amigos. Conoces a Adriana Rambie, por ejemplo, de mis mejores amigos hasta la fecha. Compañero de ahí de la universidad. Así es, compañero. Oye, Gracias a él terminé la carrera, dice. Él dice. oye, bueno, y luego ya acabas y se viene la vida laboral. Así es. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo fue ese camino? Platícanos ya de la universidad. ¿A dónde? ¿Cómo comienzas? Y luego, ¿cómo te va llevando el camino de la vida? Pues bueno, cuando estaba por terminar, a mí me dan una beca para irme a Costa Rica, un diplomado de Sistemas de Información Geográfica. Y hago mi servicio social en desarrollo rural en Nuevo León. Fuimos de los primeros, o sea, la primera generación que empezamos a mapear, o sea, lo que ahorita ya ven muy normal en internet, o sea, los mapas con curvas de nivel, hectareaje, zonas, boscosas, todo eso. Pues nosotros fuimos de los pioneros. En aquel entonces nos hacían firmar una carta responsiva a los de la CEMAR, porque las imágenes de satélite, la antena era de ellos y era algo muy, pues se puede decir confidencial o delicado, que ahorita ya lo vemos en el Google Earth como si fuera algo de lo más normal, ¿no? Pero en aquel entonces, y estoy hablando ¿En qué año era? 2002. O sea, 2001. hace
casi 25 años se empezaba a ver el tema Sí, así es. del MAPS. Y nosotros empezamos con un programa de erradicación de la fruta, o sea, en las naranjas, principalmente cuando empezaban con... Bueno, ahorita que está de moda también el gusano barrenador con moscas Pero estériles. había un problema en la naranja. Sí, en que la era... zona citrícola, la mosca mexicana de la fruta. Y Ok. ya se estaba implementando el programa de las moscas estériles. El mismo caso que con el barrenador, pero aquí De la fruta. de la fruta, de los cítricos. Y querían saber exactamente cuántas hectáreas había o existía en la zona citrícola de Nuevo León, de toronja, de naranja, de limón, y nos tocó hacer esa chamba. Oye, Gabriel, a veces hay mucha gente que nos comenta, nos llama y nos dicen, oye, les preguntas mucho de dónde estudiaron y por qué estudiaron, y yo a veces hoy aprovecho para decir esto. Hay progreso que es invisible para mí. La gente a veces ve la persona, pero no se ve lo que se sabe. Entonces, la educación es muy importante, documentarnos, estudiar, y luego el estudio llevarlo a campo, se hace experiencia, pero tú ves una persona y no sabes cuánto sabe. Entonces, es un progreso invisible y para mí es muy importante siempre comentarlo. Agradezco que nos comentes también de estos profesores, de cómo. Y entonces aquí nos vamos. Yo quiero que nos comuniques ahora el tema de riego fértil. ¿Cuál es la misión de la empresa cuando se habla Pues, la misión de Riego Fértil es una marca registrada, que por estrategia fiscal la mantuvimos así, que es la empresa, ¿no? Y pues nosotros empezamos a ver, regresando a parte de la pregunta anterior, después del desarrollo rural, pues yo empiezo a ver mis opciones. Ahí me llueven muchas ofertas de trabajo por el tema de sistemas de información geográfica. Y como te digo, eran 20, o no 24 horas, era estar todo el día sentado frente a una computadora, muy poco trabajo de campo y no me gustó. Y había mucha oferta, o sea, hay mucha oferta, yo creo. del Google Maps y del Sí, Google Earth? sí, Pero muchísima. no voy a estar en una No, silla. no, mucho por parte de las petroleras, fíjate. O sea, a mí me quisieron jalar empresas petroleras. Y bueno, ya después, o sea, porque yo creo que, pues yo digo, fuimos los primeros de la universidad que fuimos a aprender ese tipo de programas, que ya Costa Rica llevaba mucho avance. Y ¿Fuiste a Costa Rica? fui a Costa Rica. ¿Estuviste cuánto tiempo ahí? Estuvimos 2 meses y después Henry Chávez, que también gran amigo, era nuestro maestro en ciencias, vino y estuvimos nos terminó de capacitar aquí y nosotros empezamos a ayudar a capacitar a otros estudiantes. Dimos cursos en civil en Monterrey, en la Autónoma. En arquitectura, o sea, porque también les sirve mucho a ellos, ¿no? Para las construcciones, etcétera. En ingeniería civil. En ingeniería civil, así es. En ciencias biológicas, a los biólogos también les dimos muchas clases. O sea, éramos parte de los maestros, o sea, me tocó ser maestro. Este año precisamente estuvimos en Costa Rica, anduve en bastantes partes, ahí estuvimos en San José, luego nos tocó ir a una zona de ecoturismo, La Fortuna, dos horas y media. Luego fuimos hasta Puerto Limón. Precioso Puerto Limón. Me encantó Costa Rica. Sí. Muy, muy padre, sí, muy padre. Son de los pioneros en turismo, agroturismo. Es algo que les podemos aprender. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, el Valle de Guadalupe es algo que ya lo está haciendo. Hay ciertas zonas. Parras de la Fuente en Coahuila. Así es. O sea, ese tema, grábenselo, amigos, ecoturismo. Tenemos ahí mucho que hacer. Mucho. ¿Te vienes de Costa Rica? ¿Cómo Ah. camina Bueno, total, me voy a hacer mi tesis.
me regreso a Caborca. Estoy haciendo mi tesis en Viñedos Llanos de San Francisco con mis tíos y mi abuelo. Sembré 6 hectáreas de calabaza zucchini. Y de las 3 variedades. Gray, yellow y la zucchini normal, la oscura, black zucchini. Y cuando estaba ahí, pues mis tíos o mi abuelo hacían tratos con una empresa que se llama L&M. Cliff Cavazos fue el que me ve porque iban a ver el cultivo ellos, y me ven que yo siempre andaba entre los surcos. Ya, pues haciendo levantando mis datos para mi tesis. Y me ofrece trabajo. Me dice, o sea, le digo, quiero que tú vengas a trabajar conmigo, necesito gente como tú, que Eras muy aplicado. Así es. Se te veía el amor a la tierra. Y el inglés, o sea, a mí algo que me ayudó, o sea, híjole, yo veía, o sea, de recién egresado, lo que representó para mí el inglés fue ganar 10 veces más de lo que estaban ganando mis compañeros. ¿Cuándo aprendes inglés o cómo aprendiste inglés? Yo aprendo inglés, como te digo, a mi papá le gustaba mucho la pesca y en los veranos tenemos una casa, mis abuelos tienen una casa de playa, se puede decir, en Bahía de Quino, Sonora, que está a 90 kilómetros de Hermosillo. Entonces, todos los fines de semana saliendo de la escuela pasaban por nosotros y a la playa. Vamos. En verano y en invierno era a la escuela y al rancho. Y entre rancho ganadero, agrícola y con mi papá cacería, o sea, ese tipo de actividades. Pero aprendo inglés. Mi primer maestra fue Siggy Turner. Desde niño nos llevaban y eran como mis abuelos gringos, yo les decía mis abuelos gringos. Conviví mucho desde muy pequeño, yo y mis hermanos, ¿no? Ellos ahí vivían. Ahí vivían. Eran pues americanos retirados y eran compañeros de pesca también, o sea. Les encantaba, era su vida lo que estaban haciendo. Así. Y ahí te empezaste. Y ahí empecé a hablar inglés. O sea, sí, mi papá me dejaba consigo mientras mi papá y Tom se iban a echar pesca. Mecánica porque tenían la misma o sea, mi papá tenía una skipjack y Tom también con los mismos motores. Y allá no había mecánicos, entonces si querías una lancha y que tú te tenías que hacer cargo. Y bueno, a mí ahorita, por ejemplo, yo a mi lancha, yo le meto, así es, porque mi papá donde no alcanzaba, órale. Y ahí estaba echando mecánica con él. Por eso siempre me ha gustado. Y bueno, ahí es donde yo empiezo a hablar inglés realmente, porque Siggy me dedicó mucho tiempo cuando yo era niño. Pues o sea, me pasaba días enteros con ellos. Y aprendiste algo. Y aprendí. Entonces, saber inglés te significaba, fíjate, amigos, 10 veces más el sueldo le hubieran pagado por saber inglés. Entonces, ahí también, hoy en día, pues, hay que ser, bilingüe, trilingüe, multicultural, global. Así es. Y luego, bueno, ¿te contratas con ellos? Sí, me contratan y empiezo a trabajar con L&M. Entonces, ahí veo lo que son los brokers, los comercializadores, o sea, lo que es el movimiento, ahora sí, de primera mano de lo que es exportación y cómo trabajan los estadounidenses con los mexicanos. Y la verdad o sea, no quedé muy contento con eso, al darme cuenta cómo explotan, porque hay muchos que explotan a los productores. Uh-huh. ¿No te gustó? No me gustó. Uh-huh. Al primario, al productor primario. Al productor primario. Y, o sea, ¿Y qué aprendiste de eso? ¿Qué nos puede, este comentario, cómo lo podemos tornar a algo positivo? Pues hay que tener mucho cuidado porque al fin del día, o sea, el productor, o sea, se dedica a producir y otro negocio muy diferente es la comercialización, pero yo creo que es lo más importante, o sea, es algo que le tenemos que dar mucha importancia. Antes de sembrar, tenemos que tenerlo
o sea, tenemos que tener la comercialización segura, un comerciante, un broker, un bodeguero confiable. O sea, porque es una simbiosis, Que ¿verdad? te vaya a dar a pagar lo justo. Así es, que te paguen lo justo y que sean honestos nada más. O sea, digo, por ejemplo, me tocó ver cómo no, o sea, cómo minimizaban a ciertos productores. No, ese nada más tiene 10 hectáreas. 10 hectáreas de calabaza, o sea, no pierdas tiempo con él. Y yo, hijuela. Y yo sabía, oye, es su patrimonio que está en juego. 10 hectáreas de calabaza en ese entonces, esa es otra. O sea, la gente no sabe la cantidad que arriesgamos los productores, o sea, agrícolas, en sembrar y en producir. O sea, ponemos en juego lo que platicábamos, o sea, se parecen a los ludópatas. O sea, la esperanza siempre inviertes y es algo incierto. O sea, no hay Porque dependemos de alguien más. de variables. Sí, hay muchas variables. Bueno, en la comercialización, en muchos nos duele, que muchos están cerrando el círculo. O sea, ¿Cómo reducimos eso? ¿cómo reducir el riesgo? Tratando de buscar acortar la brecha que hay entre producción y cliente final. Cliente final. Sí, porque en el centro es donde puedes perder o ganar. Oye, con esa experiencia, luego, ¿cómo haces la transición? ¿Cómo te vas? ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Y luego, ¿Cómo vengo para acá? ¿cómo conectas Bueno, después de estar trabajando en esta empresa, a mi suegro le ofrecen un contrato para producción de Yellow Squash Straight Neck, por ahí del 2005. Y bueno, curiosamente era una empresa que con la empresa que yo trabajaba era de los mejores clientes que tenía. Y estaban acá en Texas. Y yo ya andaba de novio, o sea, ya andaba de novio con Karen. De hecho, poquito más y Karen se va para Sonora. O sea, el plan era ella para allá? Sí, o sea, con mi abuelo yo ya había visto campos, mi papá me había dicho, órale, aquí, o sea, Vamos a ya jalar. tenía, así es, o sea, vente para Pero acá. la vida te jaló para el otro lado. Así es. Luego te vienes y arrancan con eso. Ajá, o sea, veo el contrato, un contrato nos ofrecían 18 centavos de dólar la libra puesta en Mercedes, Texas. Cuando yo veo eso, hijo de su madre, ¿qué? ¿Está bueno o malo? Buenísimo, buenísimo. O sea, nosotros traíamos en Sonora, yo estaba sacando alrededor de 80 toneladas por hectárea. Y, si no, y un poquito más. Transfórmalos a libre y luego transfórmalos a pesos. Y salía con ganas. Estaba muy, muy atractivo. Y no, o sea, el primer tráiler ellos nos mandaban, eran de campo, ni siquiera llevaban empaque porque era para calabaza industrial. Ellos lo iban a industrializar, o le industrializaron. Entonces llega el primer camión y nosotros, o sea, yo llego aquí, mi suegro tenía algo de maquinaria, pero ya estaba muy gastada, vamos a decir así. Entonces obsoleta, llegamos deteriorada. invirtiendo tractores, fumigadores, o sea, a meterle. Filtro, sistema de riego, y empezamos con 18 hectáreas de calabaza, zucchini, yellow squash. Nada más que acá riegan con agua. Sí, superficial, ese es otro tema. Pues te platiqué ayer, ¿no? Cuando viene mi abuelo para acá, mi nono me dice, me dejó aquí morado de tantos codazos que me dio así porque veía y me daba, mira, aquí está tan barata el agua que riegan con diésel todavía. O sea, era algo que para él impensable. Era impensable, así es. Y eso es algo que te das cuenta. Y eso es cierto, aquí, o sea, era tan benévola la naturaleza que no valoran el agua, no la valoran. O sea, hasta todavía la fecha. Al día de hoy. Todavía, digo, después de 10 años de sequía, porque hemos tenido una sequía muy fea, el historial se nos vino a la mitad. O sea, el histórico
de precipitación en el sur de Tamaulipas y Huasteca, o sea, lo que es San Luis, Veracruz, está partido a la mitad. El cambio climático Es una realidad. es una realidad actual en nuestro México. Así es. Ok. Oye, y luego platícanos cómo fue ese proyecto. ¿Lo arrancan? ¿Jala bien? Sí, jaló bien. Tuvimos algunos, o sea, vamos a decir que terminamos tablas a lo mejor un poquito arriba, porque al querer exportar de campo directo, o sea, la brincada fue muy difícil. O sea, los primeros trailers sí, o sea, depende del inspector que te tocaba, qué tan relajado, qué tan... Pero... Se empezó a complicar por el tema de De exportación. exportación. Se empezaron a apretar y bueno, pues las utilidades ahí, o sea, ya cuando empiezas a ver, pues no fue el gran negocio, pero era una chulada porque llegaba el tráiler ahí a la empresa, pesaban, descargaban, taraban y ahí está tu cheque. O sea, era prácticamente inmediato el pago. ¿Qué dejó de buenas lecciones o de buenas experiencias eso? Que te haya ayudado a construir carrera hoy. Que siempre, o sea, nunca hay que quedarse en la zona de confort, siempre hay que estar buscando, siempre hay opciones, y hay que corretearlas, no te van a llegar sentado, las tienes que buscar, las tienes que generar. Eso es lo que tenemos que hacer, generar las oportunidades. ¿Cuánto tiempo se quedaron sembrando calabaza? Sembramos 3 temporadas, de hecho, pues ahí es una mala, digo, por la inseguridad, la empresa ya no quiso saber nada. No quiso venir por ese tema. Tuvieron un detalle ahí con un inspector y desgraciadamente. Oye, y luego, ¿de ahí qué sigue? Pues yo quisiera, ¿cómo te vas hoy en día? Pues tú tienes una misión de asesorar al agricultor, de que las cosas se hagan de manera sustentable, que se aprenda a ver. Me llamó mucho la atención lo que me comentabas, que para ti era muy importante, que todo lo que te ahorras es ganancia. Sí. ¿Cómo ves o cómo ves ese tema? Mira, todo ahorro es utilidad, se transforma en utilidad. Y aquí o sea, hay que tener mucho cuidado con la producción. O sea, no siempre el producir más quiere decir más utilidad, ¿eh? O sea, hay que cuidar mucho los costos, siempre hay que tener bien claros los números, hay que ser muy eficientes. Yo creo que lo que tenemos que buscar hoy en día es rentabilidad. Tú hablas mucho de rentabilidad, eficiencia. Eficiencia del recurso de todos en general. ¿Cómo nos ayuda eso a ser competitivos? Porque a veces hay gente, no, yo no he hecho números, si he hecho números cierro, te dicen. Sí. Yo he escuchado eso mucho. Sí, pues digo, es parte del talón de Aquiles del sector primario. Nosotros estamos enfocados en producir. O sea, y sí, con la producción viene el ingreso, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado, o sea, ¿cuánto nos está costando esa producción? Siempre tenemos que tener muy claro nuestro punto de equilibrio y lo que... ¿Qué lo que pasa está cuando... Fíjate, discúlpame que te interrumpa, pero se me viene esto. ¿Qué pasa? El ingeniero agrónomo o cualquiera que estamos en campo, estamos centrados en producir. Si vamos a producir becerros, becerros. Si vamos a producir calabazas, calabazas. Oye, ¿cuántas hectáreas y qué ocupa? ¿Cómo debemos de capacitarnos o de prepararnos? ¿O con quién debemos de acompañarnos para el tema de contabilidad, de administración? ¿Y qué ejemplos hay? Tú mismo me decías que había un ejemplo de no siempre más es más. Mejor, sí. Pues lo que te platicaba, tuvimos una plática con un amigo. En ese entonces nosotros sacamos 8.2 toneladas de maíz.
y con goteo. 8, ok. 8.2, o sea, Tú. 8 toneladas. ¿Y ellos? Y ellos sacaron alrededor de 12 toneladas con rodado. Y ahí estábamos platicando. Pero al momento de, a ver, pues cuánto te costaron. Y empezamos a platicar de eso y nos dimos cuenta que yo con 8.2 toneladas gané más dinero que él, porque el maíz nos los pagaron igual por los costos que traíamos, incluida la cintilla. Claro. Entonces dices tú, híjole, pues al final del día sí, me ganaste en producción, pero yo te gané en utilidad, ¿no? Mi empresa es más rentable. Es más rentable, así es. Y aparte tú estabas a lo mejor inclusive más a gusto, más tranquilo, porque a veces la gente se vuelve loco en todo el proceso. Sí, pues lo que platicábamos con el tema del ingeniero Sánchez que nos platica, que traía el acelerador a fondo, o sea, implementando todo, haciendo silos, etcétera, etcétera, y se dio cuenta que gana lo mismo si empezó a cambiar su sistema de producción, un sistema más relajado, empezó a combinar sus potreros con leucaen, o sea, gramíneas, que la proteína, lo que está en el potrero, obviamente con riego, y se relajó y a lo mejor produce menos leche, pero gana lo mismo y con mucho, Trabaja mucho tiempo menos. libre, así es. Más Eso es calidad de vida. así es. Oye, me comentabas tú en el caso, digo, y para quien nos ven, no conocen a Gabriel Muñoz, él tiene mucha experiencia en el tema de la agricultura, de los riegos, de los cañones de riego móviles, que ahorita quiero que me platiques un poco de eso. También, pero algo que me importa mucho, te escuché decir que le pones mucha atención a la simplicidad. Ah, sí. Aquí en México, bueno, nosotros como agricultores, ¿verdad? Para mí algo que yo valoro mucho es que sea simple, o sea, que sea muy simple de utilizar, de que cualquier persona lo pueda manejar. Eso es Básico. básico en nuestros sistemas de producción, que sea sencillo, eficiente y rentable. O sea, que lo que le estás metiendo, el peso que le vas a meter, que se venga con otro. O sea, no nos podemos dar el lujo ya de estar metiendo y jugándonos Oye, Gabriel, otra cosa que también me decías, compromiso. La palabra compromiso, ¿qué significa para un agricultor? Bueno, ¿O cómo la ves tú? sí, yo por ejemplo, al momento de que yo te ofrezco un cañón viajero o llegamos a hacer algún trato, o sea, el compromiso es no dejarte, o sea, no, se cierra la venta, o sea, hace el negocio y ya no me vuelves a ver. O sea, no, eso es algo que a mí como cliente, o sea, porque yo también soy agricultor, sé lo que nos duele, sé lo que es tener que hacer el trabajo a tiempo, tener tu máquina y que no sirva, y que no te atiendan o que no te resuelvan rápido, que no la puedes reparar, es la muerte, o sea, eso no debe caber en nuestros proveedores. Así Amigo, sea domingo, Navidad o Año Nuevo. te pueden llamar a la hora que sea. A la hora. Explícanos un poquito. La actividad principal con la compañía actualmente es la venta de cañones viajeros. Viajeros, así es. Y tú me hacías una comparativa que cuando ustedes empezaron a trabajar, hoy creo que los representas vienen importados, eres el representante en México. Había otras ofertas, pero valían 5 veces más, se descomponían al cierto tiempo, no había refacciones. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la marca del cañón que tú manejas y qué ofertas hay en mercado? Bueno, nosotros empezamos como riego fértil porque yo me di cuenta, o algo que empezamos a observar aquí en la zona, que los equipos de riego por goteo principalmente estaban sobredimensionados. O sea, se vendían, les metían bombas grandísimas, diésel, con unidades de filtrado gigantes para regar 5 hectáreas. O sea, y eso no está bien. ¿Por qué?
porque cuesta más, o sea, el mantenimiento, simplemente el regar con una bomba de esas, el consumo de diésel para los productores, el filtrado sale carísimo, cuando lo podías hacer con una bombita de 7 caballos, dos filtritos, o sea, o sea, todo a su tamaño, pues. Y aquí no, pues para que riegue de un golpe todo, pero estás incrementando el costo de producción, pero no hay asesoría, o nadie les estaba diciendo a los productores, o los que andaban aquí no sabían de otra más que, órale, en grande, ¿verdad? No sé. Si te quiero yo preguntar cuántos cañones hay y de qué, cómo se hace una evaluación para alguien, dices, oye, yo quiero regar con un cañón viajero, pero no sé nada. ¿Cuántos hay? ¿Qué tipos? ¿Cuántos abarcan? ¿Qué modalidades tenemos? Sí, tenemos o sea, nosotros representamos a la empresa Yusuac, o sea, los cañones son los Sirriforce, y tenemos un abanico, configuraciones, o sea, buscamos la configuración que se adecue a tu rancho, a tu sistema de producción, porque esa es otra. A ver, es que me preguntan, quiero este cañón, ¿y qué bomba necesito? ¿Cuántos caballos? Y le digo, híjole, es que no está bien que yo te diga de tantos caballos, porque no es lo importante el motor. Es el motor, más no el impelente, o sea, lo que impulsa el agua. Puedes tener el mismo resultado con una bomba de 7 a una de 10 caballos, por ejemplo, que tienen la misma carga dinámica y volumen de agua que desplaza. O, o más presión o menos, o sea, el motor es una cosa que es lo que confunde mucho la gente, o sea, hay infinidad de bombas con infinidad de características, pero bueno, aquí yo entiendo también a los que venden las bombas cuando hacen un proyecto, Entre más... no, pues no dan esa información. Dice, ¿cuánto es la bomba? Es 75 caballos, por así decirlo, pero no les dicen la carga dinámica y eso, porque eso es algo que les costó a ellos aprender, porque a ver, pues si es un pozo, pues tanto, se tiene que calcular, o sea, cada predio tiene sus características, conducción, etcétera, porque, híjole, bueno, aquí aprovecho para decir, cuando haces ese tipo de información, haces proyectos, porque me ha pasado, eh, que le haces el proyecto y le das la lista de materiales y al ratito te dicen, no, ¿qué onda? Vamos a hacer trato y, ¿no? Y pasas por el rancho y ya ves que están instalando el riego con tu diseño y con tu trabajo o con tu conocimiento, pero van y lo compran directo, ¿verdad? Y ya. Entonces... Eso es algo que es muy común aquí en México. Muy común. O sea, al Te mexicano, hablan, te quitan toda la información y luego ya se pueden para ahorrarse un poquito de dinero. un poquito de dinero. Oye, pero la experiencia, los golpes, lo que hablábamos también. Sí, también cuesta, pero bueno, eso que ocasionó, y eso antes no tanto, yo creo. Eso es algo que está sucediendo hoy en día, al menos aquí, y también los que vendemos riegos y nos estamos protegiendo. ¿Cómo Ya, le hacen? pues ya no damos la lista de materiales completa, damos lista de materiales, o sea, no especificaciones o sea, simplemente ya no das toda la información. Que les cueste trabajo. Si le van a llegar a con un vendetubos, que así les dicen en los en Río. Oye, Gabriel, si queremos hacer una comparativa de costos, ¿cómo haces para alguien que riega con cintilla a alguien que tiene un cañón viajero? ¿Cómo hacemos esa comparativa? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues es muy fácil, digo, el costo por hectárea de la cintilla es muy similar al costo por hectárea de un cañón viajero, de los Sirriforce que manejamos. Entonces, la diferencia es que la cintilla tiene una vida corta, la tienes que reponer a tanto tiempo, manejo y el cañón viajero pues es un equipo que lo vas a adquirir una vez y te va a durar, hay cañones mucho tiempo, tenemos 20 años, o sea, hay cañones que tienen 20 años funcionando y jalan perfectamente. En cuestión de producción de forraje y granos básicos, yo creo que es la opción más rentable ahorita en México. El que es ganadero, si pone un sistema de riego de cañón viajero, resuelve su tema de producción de forraje y de grano y ahí tiene una gran rentabilidad en ganadería. Grandísima.
Por ejemplo, los costos de producción del silo de maíz para un ganadero a veces andan hasta en 3 pesos el kilo, tengo entendido, de 2 a 3 pesos, unos 50, dependiendo de la zona y la oferta, ¿verdad? Pero producir un silo con cañón viajero, puedes estar sacando 40 toneladas, el costo por tonelada te va a estar oscilando entre los 50 centavos, 60 lo mucho. O sea, un ganadero que echa a volar, que tenga suficiente agua, aunque no tenga mucha tierra, resuelve y hace negocio Sí, fácil. puedes hacer mucho forraje con riego en poca superficie. Digo, hablando de maíz, no es difícil sacar 40 toneladas de silo con riego. Y digo, para regar potreros también, potreros, sorgos, diferentes forrajes. Amigos, llámale a Gabriel, seguramente tiene una solución. Oye, Gabriel, con el tema del ajonjolí, ahóndanos, por favor, en costos de producción versus utilidad, porque ahí nada más casi no hay plagas. Casi no hay plagas, es un cultivo muy sencillo. Es un cultivo muy resistente a la sequía. Con muy poquita humedad haces cosecha. Nuestro punto de equilibrio ahorita aquí en Altamira es de 158 kilos. Si yo levanto 158 kilos de ajonjolí, cubro el Tus costo gastos. de producción. Y estás produciendo 1 tonelada. 1 tonelada. Imagínate. Ahí se las dejo. O sea, mi costo de producción está abajo de los 5,000 pesos por hectárea y la venta de la tonelada está entre 20 y 25,000 pesos. Entonces, vale la pena experimentar, vale la pena innovar. No le tengan miedo a los productos nuevos. O sea, a nosotros nos costó tenemos una curva de aprendizaje que nos costó. Y con toda confianza también estamos dispuestos a compartirla. Nosotros no nos guardamos nada. Si alguien tiene un proyecto, quiere una asesoría, ¿cómo funciona en el caso de Gabriel Muñoz, de la compañía Riego Fértil? ¿Haces un estudio, hay una visita de campo, hay Bueno, algún protocolo? No necesariamente. Ahorita ya nos apoyamos mucho con la tecnología, gracias a Dios. Nos ha facilitado mucho el Google Earth, por ejemplo, el Pro. Pues ya ves las curvas a nivel, ya puedes hacer un diseño muy acertado a la realidad, sin necesidad de ir a hacer la visita. Ya puedes hacer un anteproyecto y ya en campo, o sea, si es necesario, hay veces que, mira, pues puedes percibir algo que no lo ve el satélite, pero ya es mínimo, ya ahí corriges y Oye, sale. oye, Gabriel, otra cosa. La gente a veces dice, no, oye, no, yo quiero hacer esto, tengo agua y todo a veces para un emprendedor todo se le hace fácil. ¿Qué pruebas hay que hacer con el agua, que el nivel estático, que el nivel dinámico, todo ese tipo de cosas para llevar a cabo un proyecto bien hecho? ¿Acostumbras o hay que hacer esas pruebas? Sí, ¿Recomiendas? claro. Digo, nosotros no hacemos perforaciones ni nada. Nosotros partimos después de la conducción. De hecho, Que tengas el agua ajá, eso es lo primero. y que esté asegurada. Así es. Eso, o sea, tu pozo, tú dime, tengo tanta profundidad, el espejo es a tantos litros por segundo o el aforo que te dé, ¿verdad? Eso lo hace alguien más. De hecho, las bombas, yo me apoyo tengo dos socios. Por ejemplo, en el bombeo solar, en el área de Los Mochis, en Sinaloa, tengo un muy buen amigo, Alan Salazar, que él está instalando sistemas de bombeo solar por toda la República. O sea, le falta llegar, pero también con Jorge Ledesma, que está en Durango, que también se desplaza y es el que está atacando lo que es Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, ¿no? Ellos son expertos en bombeo solar. Ya Te se las apoyas con saben de ellos. todas, así es. Yo me Ahí apoyo. hacen una sociedad, Una una simbiosis. simbiosis. Muy bien. Oye, y luego otro tema es, con los cañones, haces el estudio, cuánto quieren regar, y ya de ahí recomiendas qué capacidad Sí. o planean. Lo primero es el volumen de agua disponible. De ahí partimos. Y después los requerimientos del cultivo. Yo siempre pregunto, o sea, cuando me preguntan, por ejemplo, en Facebook, que estoy muy activo, quiero tanto y yo,
¿cuánta agua tienes? Es que la tierra es aparte, o sea, el agua es lo que te va a decir cuánto. Y hay veces que tienen mucha agua y poca tierra, y yo, pues estás del otro lado. Puedes Sí. crecer, rentar, maquilar, etcétera. Pero el problema es cuando tienes mucha tierra y poca agua. Ahí es donde tienes que ajustarte al volumen de agua o hacer infraestructura. Ahí que me llamen, yo lo recomiendo. También tenemos un buen amigo que es de saca el agua porque la saca, la encuentra o te dice si no hay, pues bueno, no, de plano no hay. Bueno, Pero yo necesito a alguien que me apoye con eso porque me llega mucha gente. yo te Luego voy me a pasas el recomendar con teléfono. una persona muy especial. Tiene toda la tecnología, conocimiento y aparte yo creo que le tocó heredar un don porque desde su abuelo trabajaban en tema de Comisión Nacional del Agua y los traían, son, no son buscadores de agua, son encontradores de agua. Encontradores, excelente. Entonces, bueno, oye, otra cosa. ¿Hay alguna historia de estas de éxito que nos quieras compartir de las que todos los que somos apasionados del campo, de la ganadería, de la agricultura, dices, oye, yo quisiera estar haciendo este proyecto? Sí, mira, el año antepasado terminó un proyecto, un gran amigo de Sonora, que su rancho está en la mera sierra. Y se aventó fuerte con un proyecto o sea, está regando 75 hectáreas de producción de forraje de alfalfa y avena. Y, y le fue, o sea, la sequía ha estado tan fuerte en Sonora que él con esas 75 hectáreas tiene un pozo muy bueno, 45 metros. Está produciendo, está cubriendo sus necesidades de forraje. ¿Las de él? Las de él y está vendiendo. Y digo, no sé bien, porque me platicó que traía intención también de agarrar ganado a medias con sus vecinos. Para aprovechar ahí el proyecto. forraje. Pero Sí. ya lo visitaste, Ya. ¿te gustó cómo están Sí, funcionando? lo fui a ver en diciembre, o sea, aproveché que fui a ver a la familia y fuimos a su rancho. Y no, está encantado. Este señor fue a ver a los cañones viajeros funcionando en Monterrey ahí con Oscar, en Suazua, y se regresó con uno. Probó uno y al ratito, mándame otros dos y fue creciendo, haciendo su proyecto. Y entonces, esa es una historia de éxito que me gusta platicar y con bombeo solar. Y hay que replicarla. Hay que replicarla, así es. O sea, señor Le da abasto a su necesidad y aparte está vendiendo producto, vendiendo o sea, porque le producto. está sobrando. Sí. Oye, otra cosa que también para mí es muy importante, Gabriel, es lo siguiente. Hoy en día las personas quieren ir planeando mejor, quieren cómo aportas o cómo ayudas para poder poner en un proyecto vamos a planificarlo, vamos a planearlo, vamos a llevarlo a cabo. Necesitamos tener asegurada el agua, saber la tierra, la tenencia de la tierra, qué otras cosas con las que tenemos que contar para que el proyecto cuando lo llevemos a cabo sea un éxito. Bueno, una de las cosas, aparte del agua, el recurso. O sea, tenemos que saber cuánto nos vamos a gastar, cuánto vamos a invertir para llegar a término. Y de ese número que tengamos, hay que echarle perder un 20 más. O sea, tenerlos listos no quiere decir que nos los vamos a gastar, pero trabajamos con seres vivos y la naturaleza hay veces que es muy caprichosa. Y también para los que van a entrar, los que son nuevos en la agricultura, tienen que saber, o sea, que es un riesgo. La actividad en la que estamos es una actividad de alto riesgo. O sea, eso es algo que no valora la gente. Oye, ahí me es muy importante, por decir, para el tema de experiencia. Tú estás ahorita sembrando semillas. Semillas finas, empezamos con, digo, al ver el cambio climático, gracias a Dios, o sea, mi suegro y yo lo que hemos buscado es no nos quedamos dormidos, o sea, tenemos que
Le El apuestan. queda así. Y tenemos que buscar opciones más rentables, no seguir haciendo lo mismo. O sea, la zona era una zona productora de soya, sorgo, principalmente soya, que actualmente yo creo que ya el soya por las condiciones, o sea, ya Soya, no. sorgo y maíz era lo de aquí de Lo de siempre. aquí, Ustedes rompieron el ese... paradigma. ¿Cuántos años Empezamos, tienen con...? empezamos sembrando canola como en el 2012, creo. Ya más de, o sea, ahí hay 12, 13 años de experiencia Sí. con canola y ajonjolí, que El- 7, 8 años. Sí, más o menos. Y Empezamos le a van a hacer seguir pruebas. apostando al ajonjolí. El ajonjolí ya no lo dejamos nosotros. O sea, me llama mucho la atención cómo hasta ahorita ya empiezan otros agricultores a querer... A ver. despertar. Sí. Si alguien quiere asesoría Este, con eso, que te llame. Sí, ¿Estás abierto? nosotros siempre hemos estado abiertos. De hecho, aquí, o sea, los de la frontera que están sembrando en Tamaulipas, muchos vinieron a ver qué es lo que hicimos con la trilladora, con el cabezal, con la sembradora. Y eso es algo que a mí en lo personal me gusta compartir. Ahorita me preguntabas, o sea, ¿cómo te defines como persona? Yo soy, o sea, me gusta, soy honesto, respetuoso y me gusta compartir lo que sé. No soy celoso de mi conocimiento, de mis experiencias en todo, ¿verdad? Y bueno, habrá gente que no le gusta, que sea muy celoso de sus conocimientos y sus experiencias, pero a mí en lo personal, a mí me gusta porque yo soy de la idea, si todos, o sea, si nuestra zona o nuestro sector o mi vecino está bien, todos estamos bien. Te van a llover llamadas y vas a tener que contestarles y que se vengan, que sin vean. ningún problema. Yo en verdad soy muy compartido en eso, o sea, yo no me guardo nada. En la página, en mi TikTok puedes buscar y ahí pongo esto es lo que estamos haciendo, lo hicimos así y, Oye, y sin quiero que nos digas despacho. algo de lo que no salió bien trabajando ustedes y que hoy dices, qué bueno que nos pasó esto, ya no nos pasa, esto nos da dinero, nos ahorra muchos problemas y eso es algo de lo que cuando alguien se acerca contigo, inmediatamente le vas a quitar Ese golpe. ese golpe, esa problemática. Yo creo que algo que nos dolió mucho fue crecer o la administración del recurso. O sea, nosotros crecimos tanto, tuvimos un tiempo que estábamos rentando más tierra de la propia, por ejemplo, o sea, y no supimos identificar el momento de soltar. Ok. Eso fue algo que dijo, Chihuahua, hubiéramos soltado todo eso, toda esa tierra, lo hubiéramos soltado un año antes y ahorita estuviéramos a toda madre. Entonces volvemos con algo recurrente, no siempre más es mejor. Así es. Muy bien. Otra cosa, ¿alguna otra experiencia de esas negativas tú, Gabriel? Porque fíjate que todo el mundo nos gusta platicar. No, hombre, andamos muy bien con esto y vamos con ganas con el otro. A veces es importante decir, yo he estado haciendo memoria de todo lo que a mí me encanta la ganadería, de todas las cosas que no nos suceden bien. Y yo les decía, en cada programa busco ir poniendo un ejemplo. Nos pasó esto. Sí. Una vez trajimos tantas vacas, se nos murieron. Hoy una vez unos toros llegando, los metimos a bañar, se regresó y hoy ya se nos andaba ahogando. Sí. Entonces, cuando la gente no tiene experiencia y cuando se acerca con alguien que ya ha caminado muchas veces el camino, le puede decir águilas, aguas, cuidado, alerta y por ahí. Sí. Esa es la lista de los no, lo sí, que no hay que hacer. La lista de los no, lo principal es eso, o sea, tener los números muy claros, las inversiones. Me comentaste algo, identificar el tiempo de bonanza
para Sí. poder tener, Así es, o sea, para los tiempos duros. para los tiempos ¿Cómo- duros. cómo hay que- Eso yo creo que es el punto clave de nosotros. O sea, nosotros tenemos que tener bien claro que vamos a tener malas cosechas debido al clima. O sea, el clima nunca sabes, es una rueda de la fortuna. Y en los tiempos de bonanza, porque todos los vamos a tener, o sea, todos los hemos tenido, tenemos que ser muy cautelosos, identificar, ya sea hacer inversiones en un negocio aparte de la agricultura y ganadería. O sea, O sea, invertirle por un lado, diversificar, ese es uno, o sea, tener un ingreso, porque el ingreso de acá es variable, no es No es constante, constante. no es una constante. Es un ciclo, exactamente. Entonces, y estar preparados, o sea, para los tiempos malos. El ganadero es tiempo de vacas gordas, tiempo de vacas flacas, y cuando quedan las gordas hay que dejar una reserva. Hay que dejar una reserva para tanto tiempo. ¿Y ¿verdad? qué es lo que, cómo tienes o cómo aplicas un porcentaje o cuando estuvo bueno el batazo hay que apartar? O sea, ¿cómo funciona? Mira, tuvimos batazos muy buenos y te digo, crecimos Y piensas que siempre va a estar bateando. sí, y a veces no identificamos, por ejemplo, ¿Qué puede ser? Falta de lluvias, sí, plagas. aquí fue la falta de lluvias, o se te puede tocar la plaga, o sea, yo tuve muy mala suerte con un chile, sembramos chiles en el 21, un chile Se de enchilaron. exportación, o sea, sacamos buena producción, pero nos cayó la plaga principal de los chiles aquí en la zona, y yo creo que de todo México es el picudo, pero era un chile muy especial, o sea, lo teníamos que llevar casi orgánico por las regulaciones que nos estaban pidiendo los americanos. Y pues detectaron una larva de picudo y nos detienen. Gracias a Dios no terminamos en números rojos. Ahí te digo, la pura semilla nos costó alrededor de 400,000 pesos por hectárea. O sea, era una inversión fuerte. Le estaban metiendo bastante riesgo ahí. Sí, el riesgo era alto, pero también donde pega, o sea, La sacas del sí, cuadro, se del va estadio. del otro lado, ¿no? Eso es algo que sí nos pasa mucho. O sea, en el sector primario cuando da, y cuando quita. O sea, eso es algo que tenemos que ¿Y tener cómo claro. amortizas o cómo minimizas el riesgo? ¿Echas una batería de 2, 3 cosas Sí, o pues siempre. no te vas en una sola apuesta, verdad? No. O sea, yo llegué aquí sembrando hortalizas y de repente, o sea, sembramos calabaza, sandía, cebolla, chiles. Y era un porcentaje de la superficie, lo fuerte eran los granos. Estábamos sembrando soya, sorgo, maíz. Y con la producción de los granos, estamos pagando las deudas de las hortalizas. Y dijimos, ya, ahí nos vemos hortalizas por un tiempo. No queremos saber nada. Y nos vamos a los granos. Invertimos en maquinaria, o sea, de los costos más caros es las maquilas, o sea, lo que son las trilladoras, la fumigación, o sea, todo eso. Y empezamos a ver un año una Un trilladora, equipo. otra trilladora, sí, y después Entonces ya. se hicieron de sus equipos. Así es. Dejaron de hacer maquila y eso permitió ahorros. Sí, o sea, todo lo que te ahorras es utilidad. Obviamente es más chamba, se puede decir, porque las trilladoras haz de cuenta que es un negocio dentro del negocio. O sea, el mantenimiento las tienes que cuidar, la fumigadora, o sea, tus equipos, vaya, aparte de, ¿no? O sea, te Tienes demandan. más trabajo, pero Ajá. ahí hay una parte de ganancia. Así es. Y más en los años malos, fíjate, cuando hay malas cosechas, pues ya no tienes que desembolsar más para levantarla, ya lo tienes. O sea, te cuesta menos. Es donde más se siente cuando estás equipado, que ahorita yo creo que es de las fortalezas que tenemos. Y bueno, eso nos los dio el volumen en su tiempo. Cambia el panorama agrícola del país, o sea,
eliminan muchos programas que eran muy importantes para los productores de granos, o sea, empezando por el seguro agrícola, agricultura por contrato, ingreso objetivo, que esos eran los que nos daban certidumbre para sembrar. Pues ya no los tenemos. No los hay. Bueno, ¿y eso tú qué opinas? ¿Que estamos bien o que estamos mal de esa manera? Mira, Porque eso es como un hijo independiente de la casa. sí, exactamente. Pues aquí el que va a sufrir eso a la vuelta del día va a ser el consumidor. O sea, ¿Por qué? porque los costos o sea, ahorita se está importando mucho, pero si desaparece la producción nacional, por ejemplo, de soya, pues el aceite el principal productor de aceite es Ragasa, que está ahí en Monterrey, Sí, por sí. ejemplo, y hay otras dos, tres. El aceite de soya, Se va a ir. al ratito, si la producción nacional cae, al ratito nos los van a vender, Va a costar el doble. va a costar el doble, porque va a venir de fuera. Y es un básico de ahí en la canasta, ¿verdad? Sí, Es algo con o lo sea, es impresionante cómo siendo un país que puede ser auto, eh, suficiente. autosuficiente, no lo somos. O sea, se importa el 90 y tantos por ciento del maíz, se importa el 95% del soya que se consume y que son los básicos, ¿no? Oye, Gabriel, ¿por qué hay un punto? ¿Por qué la gente eh, no no le quiere apostar al 100 o al 120 a la tierra, a lo agrícola? ¿Es mucho trabajo o es mucho riesgo o qué otra cosa ves? Porque nosotros si algo tenemos que ser autosuficientes es de lo que producimos, de lo que comemos y nosotros lo tenemos muy claro con el caso de la carne, de que queremos producir Más más y mejor, y de así. mejor calidad. Y entonces eso en el agricultor, ¿cómo le hacemos para instalar un software de decir, en México somos muy buenos produciendo, vamos a producir más de lo que consumimos y aparte vamos a hacer muy buena calidad? Nosotros queremos construir un sector sano, sólido, fuerte. ¿Qué mentalidad, qué visión, qué cosas ocupamos para poder que este país camine en esa dirección? Pues lo primero, que sea negocio para el productor. O sea, nadie trabaja gratis. Ahorita es impresionante la cantidad de agricultores que están sufriendo, que están en carteras vencidas. eh, y son los que nos dan de comer, o sea, al final del día. Y los de la ciudad pueden decir mucho, "Ah, pues si no te es negocio, haz otra cosa". Y pues sí, es lo que se están perdiendo los agricultores. Y ¿Y por qué no es negocio? no es negocio porque se quedan estancados. Bueno, hay que buscar el negocio, pero por eso nosotros empezamos a buscar opciones de semillas finas. ¿Por qué semillas finas? Porque con menos kilos siembras más hectareaje, tan simple y sencillamente. Es menos trabajo, es menos costo, empezamos a buscar, es, es Y más luego tiene buen rentable. precio. Así es, no hay competencia. Por ejemplo, estuve cuando nosotros decidimos sembrar ajonjolí, y el otro que está muy interesante es el guar. ¿El qué? El frijol guar, que es un frijol que aquí lo sembramos, aquí lo podemos sembrar, nada más que no es muy rentable o es más atractivo el ajonjolí ahorita para nosotros. Pero estuve en México, o sea, ya ves, me invitaron los el, el, de oleaginosas, el Consejo de Oleaginosas. Y vi ahí, o sea, la producción nacional de oleaginosas. Y ahí estaba el girasol. Aparecía como... Que se anda ahorita en boom, Sí, en sí, moda. es un cultivo precioso. Nosotros ya lo sembramos también. El girasol, nada más que la semilla es muy cara. Pero bueno, el,
el consumo nacional es altísimo y la producción es chiquitita. O sea, hay mucha área de oportunidad. Mucha área de oportunidad. El ajonjolí era el de más, o sea, estaba abajo. A mero abajo. Dije, a ver, y ahí fue cuando me llamó la atención. Bueno, y en ese entonces pertenecía a la oleaginosa y había un programa que incentivaba la producción de oleaginosas, el Proleaginosas. Estaba excelente ese era un programa que yo decía, ese es el tipo de programas mal llamados apoyos, porque a mí es algo que me repugna que le digan apoyos porque no son apoyos, son incentivos, que es diferente. Muy bien. Que funcionan, sí, o sea, me taladra en el oído cuando dicen, no, vamos a apoyar y estamos dando apoyo. No, señor, esos son incentivos, hay que cambiar la narrativa. ¿Por qué? Porque la gente cree que nos están regalando dinero y no dimensionan el trabajo que lleva producir alimentos. Y aparte, como tú lo dijiste, que el que no trabaje, que no coma. Así entonces, pues si hay que trabajar, tiene que ser rentable. O sea, todos hay que echarle números. Yo creo que de esta plática se me hace muy sustanciosa el programa de oleaginosas. Amigos, hay que estar documentados, saber cuánto se produce, cuál es lo que menos se produce, qué es lo que más vale, y conviene apostarle un poquito por ahí, por ese lado. Otra cosa, me dijiste que había una asociación que estaba muy unida, muy bien organizada. Pásame un poquito, compártenos de ese contexto, porque aparte en México nos duele que no nos organizamos del todo bien. Sí. ¿Cómo hacemos buenas organizaciones, buenas asociaciones con unidad para caminar juntos y mejor? Eso es lo principal, lo acabas de decir. O sea, una asociación unida es una asociación fuerte. A mí, un ejemplo de unión en una asociación es la de productores de Caborca. Caborca es una ciudad, pueblo pequeño, es un lunar en el desierto. Son altamente productivos. Altamente productivos. Es la zona. Se hace mucho espárrago ahí. Sí, principalmente espárrago ahorita. Fue la principal zona de producción de uva pasa en México. Que ya, o sea, por lo mismo empezaron a castigar mucho el precio. El principal consumidor era pues una panificadora muy grande de México, ya lo conocen todos. Empezó a apretar al productor y los productores empezaron a cerrar la cortina y cambiaron de giro, y ahora ya los panecitos ya no llevan pasas, o sea, tuvieron que cambiar la receta por lo mismo, o sea, apretaron tanto que dejó de ser negocio y empezaron a cerrar la cortina. Y eso es algo que tienen que valorar, o sea, en el sector primario, un agricultor, porque te dicen, no, pues siembra otra cosa. Para hacer eso es una inversión tremenda, o sea, aquí ya nos pasó, aquí en la zona pasó con el algodón. Ahorita el algodón es negocio. Pero porque todo el mundo se salió. No, okay. por el mercado mundial, o sea. Hay precio. Hay precio. Pero ahorita, para que toda esa infraestructura que ya se perdió, o sea, los despepites, simplemente las cosechadoras. Yo te puedo llevar a ranchos donde vas a ver los cascarones de las cosechadoras. Pero ahorita que ese agricultor se vuelva a hacer, no hay infraestructura para algodón. O sea, una vez que cambia, empieza, porque no es inmediato. ¿Por qué siguen sembrando soya si ya no es negocio aquí? Porque tienen todo el equipo. Y porque a la gente no nos gusta cambiar. Bueno, sí. Acuérdate que tenemos ese tema, que es una cuestión de naturaleza, que a las personas no nos encanta el cambio. Sí, estamos Queremos seguir haciendo lo mismo. Oye, hay una cosa, la capacidad de éxito de una persona o de una empresa, pues es su recurso humano, y volvemos a lo mismo. Las personas tenemos que tener capacidad de ver más allá del presente, de imaginarnos, tiene que ver, yo considero, mucho con la capacidad de ver un poquito más allá en
en el corto, mediano, largo plazo. ¿Cómo hacemos para que hagamos más mesas de trabajo, para que hagamos este tipo de charlas, que tengamos ideas nuevas, que nos arriesguemos a hacer cosas diferentes? Que eso yo creo, lo considero muy importante, decir, oye, tanto de mi tiempo lo voy a arriesgar a cosas nuevas, tanto de los negocios los vamos a diversificar un poco. Investigación y desarrollo. Trabajar con las universidades, trabajar con los muchachos nuevos, escucharlos. Nos estamos acercando al final del programa y yo quisiera una cosa, preguntarte, ¿hay algo que se nos pase de platicar sobre misión, la visión que tiene Riego Fértil? Pues mira, la misión y visión nace Riego Fértil, estamos platicando. Yo empiezo a ver los equipos sobredimensionados de la zona, muy poca asesoría, mucho desperdicio del recurso. Te platicaba de la cintilla que no le están dando el manejo, que nada más le sacan un cultivo cuando le pueden sacar más, pero no hay quien le transmita o les diga cómo a los agricultores. Entonces, ahí fue cuando dije, no, la misión mía aquí es enseñarles, o sea, venir a darles opciones, ser más rentables, más económicas, más sencillas, en lo que pueda a mi sector. O sea, el que vin, como dice el dicho, o sea, hay que dejar nuestro granito de arena en lo que podamos. Hay que servir, o sea, nacimos para servir a la gente, a nuestros colegas, a nuestros vecinos. Entonces, ahí es donde nace la visión de Riego Fértil, ser más rentable y más eficiente en el manejo de los recursos del producto, ganadero o agrícola, o sea, el sector. ¿Qué mensaje nos traes hoy a todas las personas, Gabriel Muñoz? ¿Qué nos viene a decir a todas las personas que nos siguen, que nos ven? ¿Con qué nos quedamos? No le tengan miedo al cambio, o sea, busquen opciones. Nos tenemos que adaptar. El cambio climático es una realidad. Nos tenemos que adaptar y nos tenemos que adaptar rápido. El que más rápido se adapte va a sobresalir. Y hay lo que platicábamos de la brecha generacional. A lo largo y ancho de México, porque me ha tocado moverme para todos lados. O sea, yo veo algo que está pasando, me pasó a mí, con mi abuelo, le pasó a mis tíos, y lo veo que les pasa a mis amigos, a otros productores que están en el gremio. A los jóvenes, o sea, si queremos, porque no somos muchos, seguir, no nos dejan experimentar, no nos dejan cometer nuestros errores. O sea, déjenlos. O sea, digo, mi abuelo, mi nono, por ejemplo, fue, y lo digo como ejemplo y con todo el respeto, ¿verdad? Pero a mis tíos no los dejó desarrollar su potencial rápido. O sea, fue el riego por goteo, simple y sencillamente, le costó mucho trabajo pasar del riego rodado al riego por goteo, porque en su momento mi abuelo lo veía como una inversión muy fuerte. Y bueno, o sea, mis tíos se fajaron y lo vamos a hacer, y lo hicieron. Pero eso me tocó verlo con varios, o sea, en mi familia, o sea, no nada más con el riego por goteo, fueron varios que vamos a hacer esto, y no dejaba a mi abuelo, y tirones y empujones se hacía. Los mismos parientes, la misma familia es la que te frena y es la que a veces no permite que la siguiente generación... Sí, brinque. Entonces, aquí tengo amigos, o sea, lo que platicaba, vamos a... Y no, y se resisten al cambio. O sea, quieren seguir haciendo lo mismo porque les generó, pero no estamos evolucionando tan simple y sencillamente con la labranza de conservación.
aquí yo he platicado, es que tenemos que hacer esto y es que... No, es que allá es otra tierra. Allá en Sinaloa lo están haciendo porque es otra tierra, o acá porque es otra... Sí. O sea, aquí, por ejemplo, uno es mi meta personal, ¿no? Yo quiero romper el récord, yo les quiero demostrar que aquí podemos sacar arriba de 10 toneladas de maíz. Yo sé que las podemos hacer. Nada más tenemos que encontrar los puntos finos de nuestra zona. Cada zona tiene su receta. Cada rancho tiene su receta. Y mi labor como ingeniero agrónomo es encontrarla. Pero para eso, pues que hay que jugárnosla. O sea, tenemos que invertir, innovar y buscarla. No nos va a llegar. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo las mismas consecuencias. Y otra cosa que quiero decir y aprovechar. Ahorita se habla mucho de la fertilidad, o sea, del orgánico. Yo no soy Greenpeace. Yo soy manejo integral. O sea, nosotros usamos lo mejor o lo que creo que es la mejor receta con lo químico y lo orgánico. Y eso es algo... Para rentabilidad. Así es. Muy bien. Para tener rentabilidad. El suelo, un suelo fértil es un suelo con vida. Ya no son nitrógeno, fósforo, potasio. O sea, entre más vida tiene tu suelo, y es vida que no ves. O sea, los microorganismos no los ves, pero ahí están. Y con la labranza convencional los matamos. Yo hace tiempo que le vengo diciendo en ganadería que tenemos que ser un ganadero de multiplano. Y cuando muchos, oye, ¿cómo ganadero multiplano? Y es agricultor de multiplano, tú no puedes nada más estar viendo el suelo, tienes que ver el cielo, tienes que ver las raíces, tienes que ver todas las tecnologías y poder hacer una suma o una multiplicación para que el resultado sea exponencial. Yo me quiero quedar, Gabriel, primero agradecerte. Nos quedamos con el mensaje de si no hay nueva generación, no hay evolución, que te lo agradezco, disfruté mucho la charla. Y pues bueno, si no hay más que decir, amigos, yo soy Erasmo Hinojosa, estoy aprendiendo a comunicarte, quiero comunicar con arte y agradezco a todos los líderes del sector, no solamente de México, de habla hispana, que vienen, nos acompañan y que generosamente nos comparten. Muchas gracias, Erasmo. A la orden. Un placer. Y pues a todos. Búsquenlo, Riego Fértil, y van a aparecer todos sus datos. Estamos a la orden, cualquier duda. Si no contesto la primera llamada, déjenme un mensaje o mándenme un mensaje por WhatsApp o en las diferentes redes sociales. Trato de contestar lo más rápido posible. Si no contesto muchas veces es demasiado, pero estamos a la orden. Rancho Teochonito, el calibre de un ranchero, 4x4, a darle.